Es un día muy importante porque es el día del Señor, pero es un día muy importante donde nosotros, una señal externa, le enseñamos a nuestras próximas generaciones con un acto, con un altar. Le enseñamos a las próximas generaciones la honra a Dios. Siempre tiene que haber los altares. En el Antiguo Testamento se veían, se nombraban y se veían. Tenían forma. Y tenemos que entender, en este tiempo los altares son espirituales, pero no pierden la esencia de que nosotros podamos manifestar, que nosotros podamos dar una señal a nuestros hijos de cómo se ve la honra a Dios. Imagínate que yo quiero que mis hijos crezcan honrando a Dios. Tú que tienes hijos y hasta tú que no tienes hijos, tú sueñas un día que al formar una familia, que ellos puedan honrar a Dios, pero la pregunta es, ¿cómo se ve honrar a Dios? Tiene que honrar una manera. Y hoy es de esos cultos y lo hacemos cada 8 días, pero hoy es un día muy destacado y muy descarado en cuanto a mostrar a nuestros hijos cómo se ve honrar a Dios, porque venimos con ellos y presentamos la piedad del Señor. Y recordarán que el viernes que celebramos la cena del Señor entregando el ayuno, también dice: van a celebrar perpetuamente la Pascua, le recordarán. Y cuando tus hijos te pregunten ¿qué es eso del cordero y todo el ritual de la Pascua?, les dirás. Y los altares servían como referencia a quien tenía la experiencia de edificar el altar. Les servía como referencia para él la adoración, presentarla delante del Señor, y servía como una señal memorial para sus hijos. Y es súper importante que nuestros hijos sepan cómo se ve la honra a Dios. Que no quede nada más: hijo, pues honra a Dios, honra a Dios. Aquí somos una familia que honra a Dios, y aquí somos una familia que honra a Dios. Los hijos quieren ver y saber cómo se ve honrar a Dios. Por eso cada vez que venimos y presentamos a Dios nuestra ofrenda, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cada vez que nosotros apartamos el tiempo para la oración, nuestros hijos deben de saber cómo se ve la devoción, cómo se practica la devoción. Nada, escuchen muy bien, nunca se perpetuará la verdadera devoción sin referencias. Ahí es donde entra la religión como tal. Y cuando hablamos religión, a veces se hacen algunos rituales como: ¿por qué miren, estamos aquí cientos y cientos aquí? La segunda reunión en Conquistando Fronteras este domingo, nadie está a tope aquí. ¿Cómo es que las familias venimos? Es una locura. Un día de descanso, pero a nuestros hijos les decimos: sí, pero es el día del Señor, es nuestra primicia a Dios, es el primer día de la semana. Y nosotros venimos aquí, no venimos para que Diosito no nos castigue, porque así decimos cuando no tenemos una mente renovada, o cuando no hemos descubierto la esencia de la verdadera adoración. Hacemos las cosas por temor, por miedo, porque tengo que hacerlas. Pero cuando nuestra mente es renovada, ya no lo hacemos de esa manera. Lo hacemos porque me brota del corazón, porque quiero hacerlo, porque entiendo delante de quién estoy, y quiero que mis hijos tomen como referencia también esto. Hermano, la adoración se ve. La adoración, hay veces que confundimos el pasaje que dice, la mujer dijo: se adora en este monte. Y Jesús le contesta: llegará el día en que la adoración será en espíritu y en verdad. Y creemos que la adoración en espíritu y verdad invalida acciones externas
que validan nuestra adoración genuina interna. Es una mala interpretación de ese versículo. Hay otros contextos que no lo voy a explicar, aunque me están dando ganas de irme por ahí y explicarlo, pero hay cosas que se hacen por fuera. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ellos, ¿por qué vinieron y por qué prometieron vender la heredad y traer el precio total de la heredad a los pies de los apóstoles? Porque en el capítulo anterior, solamente en los últimos versículos del capítulo 4, recordarán que un hombre lleno del Espíritu Santo vino e hizo lo mismo. Y Ananías y Zafira, su motivación es que no se querían quedar atrás. La motivación no fue una adoración en espíritu y en verdad, sino un espíritu de competencia, y yo no me quiero quedar atrás. Entonces ellos cometieron un gravísimo error, porque sustrajeron del precio de la heredad del terreno lo que les había costado. Habían dicho que lo darían todo y terminaron dando solo una parte. Y entonces viene el apóstol Pedro y les dice: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Una, dos, ¿por qué permitieron que Satanás los engañara? Y habla de dos vertientes el apóstol Pedro. Satanás llenó su corazón y mintieron al Espíritu Santo. Entonces vamos viendo ahí que hicieron un ritual. A lo mejor en este tiempo alguien hubiera dicho: no, pues no hay bronca, pues está bien con la mitad, brother, es una buena lana y nos aliviana para la iglesia. Pero no es por ahí. Se trata que nosotros tenemos que hacerlo de lo profundo de nuestro corazón, con entendimiento. La palabra de Dios enseña que el hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo, quien no ha experimentado la regeneración. La regeneración, ¿qué es? Es que yo estoy muerto en mis pecados y delitos, como dice teológicamente el apóstol Pablo, pero de repente alguien me habla de Jesús. Entiendo que Él es el Salvador del mundo, entiendo que Él es mi Salvador personal, entiendo que Él es el único que perdona mis pecados. Le invoco, le invito a mi vida y Él toma posesión de mi ser y me sella con su Espíritu Santo. A eso se le llama la regeneración, y luego le sigue la santificación. Junto con la regeneración está el acto de la justificación, que Dios pasa por alto nuestros pecados y nos hace limpios, puros delante del Señor, por causa de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Una vez que nosotros dejamos de ser hombres naturales, nuestra siguiente meta es renovar nuestro entendimiento. Si yo no renuevo, si tú no renovaras tu entendimiento conforme a la palabra de Dios, y ahora en todo aspecto, estoy hablando en eclesiología, estoy hablando a la familia, estoy hablando el domingo pasado y hoy estamos haciendo referencia respecto al dinero, lo que Dios pone en nuestras manos, cómo conducirnos en ello. La Biblia habla muchísimo, es un tema de los más vastos, porque Jesús mismo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí está el corazón. O sea, el corazón, en otras palabras, está anclado a aquello que es tu tesoro, lo que tiene más valor en tu vida. Y Jesús nos enseña, y estábamos cantando ahorita, ¿sí? Justamente lo que dice el pasaje, Jesús cuando dice: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y luego Él comienza a decirnos: no se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por el qué comer, no se preocupen por qué vestir, pues cada día trae su afán. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso lo dijo Jesús. Entonces nos quiere educar la palabra de Dios a tener un trato correcto con todo lo que Dios pone en nuestras manos. A algunos les va a costar mucho más años, a otros les cuesta menos. Hay unos que entienden muy rápido mayordomía, y hay otros que les cuesta pero una temporadísima. Todo es en función a la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando permitimos que sea renovada nuestra mente. Y la mente la renueva. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nadie podríamos entender la voluntad de Dios sin previamente trabajar en ser renovados, que se edifique nuestro corazón y que se renueve nuestra mente a través de la palabra de Dios. Por eso practicamos altares, le podemos llamar altares de adoración. La primicia es uno de ellos, pero mucha gente no lo va a entender. La gente natural no lo va a entender. ¿Cómo es eso de que traes lo primero y lo mejor para el Señor? Porque lo primero y lo mejor comúnmente lo damos a alguien o sentimos que lo merecemos. Es una mente natural, dice lo primero y lo mejor. ¿Qué hacen? El primer salario que agarre, voy a llevar a mis papás y a mi mamá a cenar. Eso suena bien, pero lo primero y lo mejor es para el Señor. No, yo me merezco, toda la vida he tenido el sueño de comprarme cierta ropa y con el primer salario por fin voy a cumplir mi sueño, y sin que nadie me los pague, yo de mi trabajo y por mi fuerza, yo me voy a comprar la ropa. Eso está bien, suena bien, pero lo primero y lo mejor ni es para mí ni es para ningún prójimo, es para el Señor. Pero eso nada más lo voy a entender hasta que tenga una mente renovada. No es porque lo dice el pastor, es porque yo renové mi mente y estudio la palabra, y la palabra de Dios me alumbra a entender que si practico entregar al Señor la primicia, el Señor, su bendición va a reposar sobre mí, como dice en el libro de Ezequiel, y vas a traer la primicia delante del Señor y va a reposar la bendición del Señor sobre tu vida. Es un acto de fe. Pero es un acto voluntario. Ahorita en el primer culto, terminando, cientos de familias vinieron a traer su primicia. Sé que algunos de ustedes lo harán también, pero lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón. Tiene que salir de acá. No es porque pues lo tengo que hacer. No es como Ananías y Zafira, que lo que les llevó a sustraer de la heredad es que la codicia, obviamente, pero la motivación de hacerlo no fue el Señor, fue competir para no quedarse atrás de que otros lo estaban haciendo. Es una motivación impura. Y nosotros debemos de cuidar la motivación de nuestros corazones respecto al dinero, y lo hemos hablado mucho. En Lucas 21, del 1 al 4, lo escuchamos. Habla de Jesús levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. De hecho, Jesús no está diciendo que estos hombres no dieron, admite que dieron, pero lo que está discutiendo Jesús, lo que está hablando aquí y enseñándonos, es que le están dando de las sobras. Lo que sobra ya no es primicia. Por eso la primicia es un acto de fe. El diezmo, ¿qué es? El diezmo es darle al Señor, es regresarle al Señor, no el 10%, es el primer 10%. Es un acto de fe. Porque comúnmente cuando somos más inmaduros dicen: ya entendí el diezmo y doy el 10%. No, es un 10% ciertamente, pero es el primer 10%. ¿Por qué? Porque cuando vamos al libro de Romanos capítulo 11 versículo 16 dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, o sea, la masa restante, dice la versión 60. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si yo consagro mi primicia delante del Señor, yo aprendí
años, desde muchos años atrás, a dar al Señor el primer 10%. Que por cierto quiero aclarar, el diezmo, la ofrenda y las limosnas, si nosotros practicamos despojarnos para ello, los diezmos y las ofrendas apuntan a mi adoración a Dios, y la limosna a mi ayuda y la edificación de mi prójimo. Cuando damos el diezmo, cuando presentamos el diezmo, no lo damos, sí lo damos en el sentido de práctico, pero realmente el diezmo lo estamos regresando a Dios, porque el diezmo le pertenece a Dios. Se necesita fe y se necesita un corazón de una mente renovada. Un hombre natural no entiende esto. Por eso estamos acostumbrados, no, eso que el diezmo se lo están transando, se lo están robando, y tú te dejas y te lavan el coco y todo eso. Y toda la vida vas a navegar con gente que vas a escuchar que va a decir eso. Así pensábamos muchos de nosotros hasta que fue renovada nuestra mente y entendimos el principio y la gloria de honrar a Dios, cómo apunta a que la masa restante sea bendecida y que nuestras generaciones también sean bendecidas. Amén. Eso apunta al porvenir. El diezmo, que es el primer 10%, no es mío, no es tuyo, es de Dios. En el libro de Malaquías Dios les dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me han robado. Y ellos dicen: achis, ¿y en qué te hemos robado, Dios? Y Dios les contesta: me han robado en que no han traído la primicia de los diezmos, el primer 10%. Y luego promete: traigan todos los diezmos a la caja de las ofrendas para la casa. Trae todos los diezmos al alfolí, para que haya abundancia en mi casa. Y probadme, les dice Dios ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Yo sí quiero una promesa de bendición financiera que sobreabunde, pero Dios está diciendo: te estoy probando. Dios nos desafía: tráeme la primicia del diezmo. No es tuyo. De hecho, si tú te lo dejas, me estás robando. Comúnmente que creemos que robar, aunque es robar, que solamente robar es despojar a alguien y quedármelo en mi poder. Pero diezmo también es no regresarle algo a alguien que le pertenece. Por eso dice la Biblia: el impío pide prestado y no paga. Es un acto de impiedad. Y por eso el diezmo, o sea, si tú dices: me gané 1,000 pesos, te cayeron 1,000 pesos, pero tú echas mano de 900, 100 son del Señor, si tú en fe lo quieres hacer así. A veces que hacemos: bueno, sí le voy a dar el diezmo, pero primero con estos 100 pago esto, con estos 100, 200, y al último decimos: híjole, pues quedaron 50, pues son para el Señor, y ahí luego le recupero la otra parte. Por eso cuando tenemos la disciplina del primero, Dios bendice sobrenaturalmente el resto. Es un acto de fe, es un acto de sabiduría. Yo lo he practicado. Quien les está hablando lo ha practicado por más de 30 años. O sea, a mí nadie me podría decir: no, esto no es cierto. Esto funciona porque es un acto de obediencia y es un acto de honra. La ofrenda, esa sí la damos. La ofrenda, la Biblia dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. De acuerdo a la fe que tienes y al ataque de fe que te agarre, le das al Señor tu ofrenda. Le entregamos al Señor la ofrenda para que sea sustentada la casa de Dios y los proyectos de la casa de Dios. Esto funciona así, no hay otra manera. Y la limosna se la damos al prójimo en dos direcciones. Una, porque veo que le va bien y yo quiero unirme al gozo que le va bien. Yo quiero de una manera profética decirle: mira, te quiero dar esto para completarte más. Celebro que te está yendo bien.
Comúnmente las limosnas las presentamos y apuntamos a ponerlas en manos de los que están carentes, de los más necesitados. Yo en lo personal, cuando doy una limosna, o le llamamos ofrenda de amor, para que no se oiga tan feo en nuestra cultura, puedes llamarle limosna o ofrenda de amor. Eso se dirige al prójimo. Y la ofrenda de amor o la limosna, buscamos, siempre vamos a tener nosotros delante y por delante de nosotros gente que lo está pasando mal, o gente que le hace falta completar para algo, y nosotros de nuestro corazón, de nuestra escasez o de nuestra abundancia, eso ya no importa, venimos y completamos, y eso trae bendición. Si nosotros practicamos regresarle a Dios, no robar el diezmo que le pertenece, si nosotros ofrendamos a Dios conforme a la proporción de lo que Él desató bendición en nuestras vidas, y si agregamos a ello nunca olvidarnos del prójimo, tú vas a asegurar la bendición de Dios sobre tu vida. Yo la voy a asegurar, yo la tengo asegurada. Y eso cuesta. Eso cuesta, porque la gran mayoría de los que estamos aquí no estamos holgados como para andar echando pa' aquí para allá. Hay hermanos que Dios les ha bendecido y están holgados, pero otros no. No somos ricos, al menos no todavía somos ricos, y otros viven en una profunda escasez. Y no vamos a comprometer honrar a Dios, porque si lo primero es santo, también lo va a ser la masa restante. Tenemos nosotros que entender algo bien importante. En Primero de Reyes 17, en el versículo 13, dice así: entonces Elías le dijo a una viuda: no tengas miedo, siga adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina, di conmigo, primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Y luego le libera una promesa: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, amén, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Le dio una palabra profética que no iba a haber escasez, que no iba a tener carencia en medio de un ambiente de escasez. Pero para eso Dios tuvo que entrenar y desafiar a una viuda. Les he contado, yo crecí con una viuda. A mí no me cuenten cuentos, como decía la canción, ni me hablen de Superman. Yo quiero seguir viviendo las aventuras de Calimán. Yo sé que los millennials y los generación Z no saben de qué habló el pastor. Y como se rieron tantos, somos una iglesia de rucos, ya me di cuenta. Luego te da la revelación tu papá o tu mamá de lo que acabo de decir. Esta viuda entró en crisis, porque llega el profeta Elías y le dice: Dios le ordena, vea que te alimente en tiempo de escasez una viuda. Está medio raro. Y llega y le dice a la viuda: prepárame algo. Y esta viuda le contesta: tengo un poquito de harina, la última que me queda. Es la reserva de la reserva de la reserva. Y justamente estaba juntando algo de leña para cocer un pan, ser lo último que comemos y luego dejarnos morir con mi hijo. Y esta mujer del Antiguo Testamento terminó haciendo lo que la viuda en Lucas 21, dio lo último que tenía. Lo último. Y siempre vamos a ser desafiados en momentos de escasez. Siempre en momentos de escasez vamos a ser desafiados a dar, a honrar al Señor. Pero recuerdo cuando les digo que crecí con una viuda. He contado antes esta historia, la cuento para aquellos que no la han oído. Mi mamá era una mujer, crecimos en una pequeña iglesia bautista en Michoacán. Y era una pequeña iglesia, pero mi mamá siempre se dio a la tarea, siempre se dio a la tarea de
honrar al Señor. O sea, nosotros, escuchen muy bien, a mí me tocó vivir en la miseria y luego ascender a la pobreza. Mis hermanos siempre vivieron en la miseria. Sí, de hecho, mi mamá entendiendo, hay una foto, espérenme ahorita, si la tienen ahí, si la guardaron ahorita se las voy a poner, espérenme a decírselos, que una vez estábamos viendo fotos de algunos familiares y mi hija, creo que fue Hannah, estaba chiquita, vio una foto de sus tíos, de mis hermanos mayores, y ella dijo: ay, mira, se disfrazaron del Chavo del Ocho. Pero no es que se disfrazaron del Chavo del Ocho, es que realmente era nuestra historia en familia, cuando éramos niños. Aquí está la foto, miren, esta es la foto. Mi hermano Chava, el mayor, que está a la izquierda, Jaime, el del medio, que es pastor en Más Vida allá en Morelia, y mi hermano Heriberto, que vive en Los Ángeles, ¿sí? Y ahí está la casa. Así vivieron mis hermanos, ¿sí? Pero mi mamá, una mujer piadosa, una vez que murió mi padre, yo no creo, escúchenme bien, yo no creo que ella tenía el bagaje en sus palabras para poder decir: voy a romper la maldición de pobreza y de miseria en esta casa. Ella no tenía quizás las palabras para decir todo eso, pero sí tenía el entendimiento y la revelación. Porque leía la Biblia, tenía doctrina, y cuando el Espíritu Santo nos alumbra sobre una verdad, se convierte en una revelación. ¿Por qué damos primicia hoy? Por revelación. No lo hacemos solo por doctrina, lo hacemos en una convicción, sabiendo que es un acto de fe y de honra al Señor. Por eso es que lo hacemos. Entonces, cuando muere mi padre, mi mamá, recuerdo que ya desde antes que con mi papá nos decía: este es tu diezmo y esta es tu ofrenda. Yo, pensando en que éramos 6, que íbamos a la iglesia sin papá, sin mamá. Nosotros fuimos niños que crecimos en la escuela dominical sin que nunca fuera mi papá y sin que fuera mi mamá. Qué importante es bendecir el departamento de nuestros niños en Kids. Nosotros así, o sea, nosotros éramos niños que nunca, pero nos amaba mucho la iglesia y nos cuidó muchísimo la iglesia. Y mi mamá, entendiendo en su viudez, comenzó a practicar el altar de la honra a Dios. Y recuerdo que venía cada aniversario de la iglesia, mi mamá le pediría al pastor que no le diera a nadie, sino solo a ella, el privilegio de venir a cambiar. Había una mesa donde presidía algunos entre semana, estaba el púlpito, había un piano que estaba del lado izquierdo cuando mirabas de frente al púlpito, y mi mamá durante todo el año tejería carpetas o bordaría de punto de cruz por los dos lados. Y yo me acuerdo en mi niñez, mi mamá era viuda, que de repente ya en las tardes, donde pegaba un poco cuando estaba poniendo el sol, yo era el más chico, somos 6 y yo soy el quinto, y me llamaba y mi madre me decía: ven, vamos a cantar himnos a Dios. Yo odiaba que me llamara a cantar himnos, pero era la manera en la que me iba a conseguir el permiso para, luego de cantar un par de himnos, mamá, puedo ir a jugar fútbol, y pum, ya. Yo sabía que si se lo pedía sin cantar himnos, pues iba a ser un poco más difícil, no, casi imposible. Entonces me decía: vamos a cantar este himno o este corito, y nos poníamos a cantar, y yo cantaba a todo pulmón, pero por dentro fútbol, aleluya, ¿sí? Pero no era la intención de mi mamá, para nada era la intención de mi mamá sistemáticamente decir: estoy tejiendo esto para que mis hijos vean. No, que no hubiera estado mal,
Pero yo veía, lo hacía año tras año tras año. Ella levantaba su altar, era su manera de dar las primicias. En aquel tiempo ni se hablaba de primicias. Siempre desde niño escuché diezmos y ofrendas para sostener la obra, ofrendas especiales delante del Señor. Y siempre mi mamá ahí duro y dale, y vendía cosas y nos sacaba a vender. Me acuerdo que mi papá nos enseñó a hacer jabón de ese tipo sote. Y mi mamá, como pudo, mi papá se fue a la tumba y no le dijo el secreto último de los secretos, y pues no le salía tan bien a mi mamá, pero salía bien. No era una estafa lo que vendía, simplemente no tenía tanto éxito como mi papá. Y me acuerdo que fabricábamos jabón. Nunca les había contado esa historia. No, si yo soy un estuche de monerías, hermanos, ¿qué se creen? Y fabricábamos jabón, y me acuerdo cuando lo cortaba, salíamos con unas cubetas a vender jabón puerta por puerta. Y la mayoría de ese dinero es cuando mi mamá tenía que dar una promesa para pintar la iglesia, para un proyecto en la iglesia. Yo crecí en ese ambiente. Yo desde niño he probado la lealtad, la fidelidad de Dios. Desde niño aprendí y mi mamá nos puso a mis hermanos y a mí referencias de levantar altares de adoración con nuestros bienes. Ella nos lo enseñó. Mi hermano Arturo, ya les conté, con unos mazapanazos me lo tuvo que calibrar, pero al último volví a las sendas antiguas. Bendito sea Dios. Pero hermanos, esto funciona así, es devoción. Mi mamá no estaba pensando voy a hacer esto para romper la maldición, pero lo logró. Bendecía al Señor, bendecía la casa de Dios, y cada año era lo mismo, era tejer o bordar, y cada año lo mismo, cantar himnos, cantar himnos, cantar himnos. Y yo me acuerdo que mi mamá apartaba dinero de todo lo que vendía, porque vendía de todo mi mamá, para sostenernos. 6 hijos no era tan fácil. Y me acuerdo, una mujer con propósito. Yo las entiendo rete bien, picudas. Un aplauso a todas nuestras mujeres con propósito, son increíbles, increíbles. Pero yo veía la lealtad y la fidelidad de Dios ahí. No, hermanos. Pero la mayor herencia es que ella levantó un altar. Y ese altar hoy mismo yo se los estoy narrando en una adoración en espíritu y en verdad. A eso se refería Jesús, que vendría el día en que ya no iban a ser lugares geográficos que no dañan y está bien, pero que al último era algo que estaba metido intrínsecamente en el corazón. Cuando yo aprendí acerca con el hermano Wayne Myers de primicias, de más liberalidad, a mí me hizo sentido. ¿Y qué hice ahí? Crecía en otra dimensión de honra a Dios. Mi mamá puso el fundamento. El hermano Wayne Myers vino a revolucionarnos sobre el tema. Y no solo a mí, a muchos de los que estamos aquí, a cientos que estamos aquí, a miles por las naciones. Vivir para dar. Él es el que nos enseñó que el dinero es un mal amo, pero un buen siervo. Y es lo que practicamos. Entonces, cuando ponemos un altar delante del Señor, pasan cosas maravillosas. Esta mujer, volviendo a Primero de Reyes, le dice el profeta: no tengas miedo. Pues ¿quién no va a tener miedo? Ahora, ¿tú crees que ahorita que nos ponemos siempre cada año los equipos allá afuera recibiendo las primicias, ¿tú crees que no sabemos que muchos tienen miedo de este acto de fe? Claro, claro. Pero nuestro miedo no debe de invalidar levantar ese altar para que sirva de referencia a nuestros hijos, que nos vean generosos en la iglesia, en la casa de Dios, que se sostiene la obra de Dios. Vino un amigo de Misael que invitó en el Gran Milagro con uno de los amigos que tiene con los que hace ejercicio. Que su amigo muy lindo hizo un comentario a Misael que me lo contó y me dio mucha alegría. Llegó y este hombre sabe,
es un hombre inteligente y comenzó a ver las luces, pantalla, la excelencia y todo. Dice: órale, aquí la lana que cae si la invierten. Lo dijo, ¿sí o no, Caris? Un hombre que venía por primera vez y dijo esto: aquí sí pongo mi lana. Lo dijo, ¿sí o no? Lo dijo un hombre que vino por primera vez. Y algunos de ustedes pasan años y no serían capaces de decir: aquí pongo todo. ¿Te fijas que es un tema de entendimiento? Es un tema de entendimiento. Yo lo aprendí de mi mamá. Y hay otros que me mantienen contagiado. A mí Norma me dijo, aunque mis padres practicaban la generosidad, me dice: contigo desde que me casé yo aprendí otra dimensión de generosidad y cómo usar. Y todos nos vamos ayudándonos con otros. Por ejemplo, yo soy un hombre que tiene una medida de fe, pero la Biblia habla de medidas de fe, y la Biblia habla de fe en fe y de gloria en gloria, ¿sí? Y por ejemplo, yo he observado el espíritu de fe que le caracteriza al pastor Rogelio. Hay muchos que dicen: no, el pastor Rogelio es que tiene lana. No, es que tiene una fe desbordante. Ellos, al igual que tú y yo, prácticamente vamos al día y vamos a darle para adelante, y Dios va bendiciendo y habiendo milagros y provisiones, ¿sí o no, Roger? Así es Dios. Pero es practicar la fe. Por eso cuando damos una primicia, como hablé hace 8 días, es un acto de fe. Esta mujer, no tengas temor, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. ¿Sabe? Ve y cumple tu plan. Haz tu pan, junta la leña para ello, pero primero cocina un poco para mí. La primicia de lo último que te queda, dámelo a mí, le dice el profeta. Y la mujer lo hace. Del miedo viene la obediencia. La obediencia disipa el miedo en los asuntos de las finanzas. Por eso Dios dice en Malaquías: pruébenme. La obediencia disipa los temores. Pruébenme. Siempre habrá harina, le dice, y aceite de oliva en tus recipientes. Y en Malaquías dice: derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hermanos, son actos de fe. Solamente son actos de fe, ¿sí? Yo lo he vivido, yo lo he probado desde niño. O sea, a mí nadie me podría, nada ni nadie me podría violentar en mi fe, en mi confianza, respecto a cómo operar y cómo mover el dinero honrando primero a Dios. Jamás nadie, porque lo he vivido desde niño. Como joven lo viví. En mi matrimonio hemos ido creciendo de fe en fe y de gloria en gloria. Muchas cosas más que podría decir, pero hemos recibido doctrina. Yo solamente, como su pastor, lo que anhelo es que tú llegues a quebrantar ese temor y a tener la viva experiencia de cómo Dios te abre el cielo. Les dije: mi mamá, esa señora, no creas que ella no era la señora. Y yo declaro, yo simplemente le llegó la revelación, lo practicó, y estamos bendecidos sus hijos. Nadie somos ricos por ahora. No sé si vamos a llegar algunos de mis hermanos o yo a ser ricos, pero lo que sí estoy seguro es que todo lo que hacemos y referimos para nuestras generaciones, ellos lo llegarán a hacer. ¿Me explico? A tener todas sus necesidades suplidas, pero no porque que la buena escuela y todo eso. No. Yo conozco a mucha gente que es bien profesional, inteligente, y viven bien fregados, porque no obedece. No tiene que ver esto con la devoción delante del Señor, ¿sí? Y hay algunos que tienen y no le dan a Dios,
Y el principio del Salmo 73, un día se van a quedar sin nada, ¿sí? Ahorita hablaba con un hermano, un joven, me dice, pues es que a mí me pasó a la inversa. Dice, yo crecí, dice, mi padre creció con un abuelo súper rico, mi padre fue un niño bien rico. Dice, pero había un espíritu de avaricia en el abuelo que fue menguando todo. Y a mí me pasó lo contrario, un espíritu de liberalidad que va llevando las cosas como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.